Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos San Francisco de Asís, el hombre que aprendió a hablar con el mundo. En la última parte del siglo XII, cuando Europa todavía respiraba entre murallas de piedra, mercados ruidosos y una fe profundamente entrelazada con el miedo, nació en la pequeña ciudad de Asís un niño destinado, sin saberlo, a alterar la relación del ser humano con Dios, con la naturaleza y consigo mismo, no desde el poder ni desde la teología académica, sino desde la desnudez, la fragilidad y una alegría radical que resultaba desconcertante para su tiempo. Su nombre al nacer fue Giovanni di Pietro di Bernardone, hijo de un próspero comerciante de telas que viajaba con frecuencia a Francia y que, fascinado por esa tierra, comenzó a llamar a su hijo Francesco, el francés, un apodo que acabaría sustituyendo por completo su nombre original. Este detalle, aparentemente trivial, ya anticipa algo esencial. Francisco fue desde el principio un hombre de identidades cambiantes, alguien que nunca encajó del todo en una sola definición. De joven, Francisco no fue un santo precoz ni un místico silencioso. Muy al contrario, las crónicas menos edulcoradas lo describen como un amante de la música, del vino, de las fiestas nocturnas y de la poesía trovadoresca, un joven carismático que soñaba con la gloria caballeresca más que con la santidad. Uno de los datos menos conocidos es que Francisco sabía cantar en francés antiguo y que improvisaba versos en dialecto umbro mezclados con palabras extranjeras, algo poco común y visto con cierta sospecha en su entorno. Cuando estalló el conflicto armado entre Asís y Perugia, Francisco se alistó convencido de que la guerra era el camino hacia el honor. Sin embargo, fue capturado y pasó casi un año como prisionero, experiencia que rara vez se narra con detalle, pero que lo marcó profundamente. Durante ese tiempo sufrió una enfermedad grave, probablemente malaria o una infección pulmonar, que lo dejó débil y propenso a largas convalecencias, un aspecto físico frágil que lo acompañaría toda su vida y que contrasta con la imagen romántica de vigor espiritual que a menudo se proyecta sobre él. Tras su liberación, Francisco regresó cambiado, inquieto, incapaz de encontrar placer en lo que antes lo definía. Hay un episodio poco citado en el que, al encontrarse con antiguos amigos durante una fiesta, Francisco se quedó completamente en silencio, mirando al vacío durante largo rato, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Cuando le preguntaron qué le ocurría, respondió que estaba pensando en casarse, pero no con una mujer, sino con la dama más noble y hermosa que jamás había existido, una metáfora temprana de lo que luego llamaría la dama pobreza. Uno de los momentos fundacionales de su vida ocurrió en una iglesia semiderruida a las afueras de Asís, San Damián, donde, según los relatos, escuchó una voz que provenía del crucifijo y que le decía: «Francisco, repara mi casa, que como ves está en ruinas». Durante años se interpretó este episodio únicamente en clave espiritual, pero hay registros que indican que Francisco entendió la orden de forma literal, vendiendo telas de su padre para restaurar iglesias, lo que provocó un conflicto familiar de enorme intensidad. El enfrentamiento con su padre culminó en una escena pública profundamente simbólica y poco frecuente para la época. Francisco se desnudó por completo ante el obispo y la ciudad, devolviendo no solo el dinero, sino también la ropa que llevaba puesta, declarando que desde ese momento solo reconocía a Dios como Padre. Este gesto no fue un arrebato emocional, sino una acción calculada, casi teatral, destinada a romper definitivamente con su identidad social anterior. A partir de entonces, Francisco comenzó una vida errante, marcada por la mendicidad y el cuidado de leprosos, a quienes besaba y atendía personalmente, algo impensable en una sociedad que los consideraba impuros, y una relación con la naturaleza tan íntima que algunos contemporáneos lo consideraban inquietante. Hay testimonios que afirman que Francisco hablaba a los animales no como símbolos, sino como interlocutores reales, convencido de que toda criatura posee una forma de conciencia otorgada por el mismo Creador.
El famoso episodio del lobo de Gubbio, a menudo reducido a una fábula infantil, contiene elementos menos conocidos. Según ciertas versiones, Francisco no sólo domesticó al animal, sino que negoció un pacto comunitario, obligando a los habitantes del pueblo a compartir su comida con el lobo, lo que sugiere una visión ética profundamente social de la convivencia entre humanos y naturaleza. A medida que su modo de vida atraía seguidores, Francisco mostró una resistencia casi obstinada a estructurar un movimiento organizado. No quería reglas estrictas, ni jerarquías claras, ni edificios estables. Sin embargo, presionado por la Iglesia, aceptó redactar una regla que fue inicialmente rechazada por ser demasiado radical, hasta que fue suavizada para permitir su aprobación. Uno de los viajes más extraordinarios de su vida, y también de los menos explotados narrativamente, fue su travesía a Oriente durante las cruzadas. Francisco cruzó líneas enemigas para encontrarse con el sultán al-Malik al-Kamil, no como diplomático ni como predicador agresivo, sino como un hombre dispuesto a dialogar. Fuentes islámicas sugieren que el sultán quedó profundamente impresionado por su humildad y que le permitió predicar libremente, algo casi inaudito en ese contexto histórico. En los últimos años de su vida, Francisco sufrió un deterioro físico severo, casi ciego, con dolores constantes y probablemente afectado por lepra y tuberculosis. Fue durante este periodo cuando compuso el Cántico de las Criaturas, uno de los primeros textos poéticos de lengua italiana, dictado mientras yacía enfermo, celebrando al sol, al agua, al fuego y a la muerte misma como hermanos. El episodio de los estigmas, ocurrido en el monte Albernia, sigue siendo objeto de debate, pero incluso los testimonios más críticos coinciden en que Francisco experimentó una transformación física real, acompañada de un profundo sufrimiento que aceptó sin dramatismo, casi con gratitud silenciosa. Murió en 1226, tendido sobre la tierra desnuda, pidiendo que le leyeran el salmo que habla de la voz que clama en el desierto. Apenas 2 años después fue canonizado, un tiempo récord que revela hasta qué punto su figura había conmovido a su época. Pero quizá el dato más curioso y menos mencionado es que Francisco nunca quiso ser recordado como un fundador, ni como un reformador, ni siquiera como un santo ejemplar. Se veía a sí mismo como alguien que simplemente había intentado vivir el Evangelio, sin glosa, sin interpretaciones complejas, como si cada palabra fuera literal y urgente. Hoy, siglos después, su voz sigue resonando no como un eco lejano de santidad inalcanzable, sino como el susurro persistente de alguien que se atrevió a creer que el mundo entero, desde el ser humano hasta el animal más pequeño, formaba parte de una misma conversación sagrada.